comida se volvía una pelea silenciosa entre Esperanza y su propio cuerpo, hasta que una receta olvidada cambió las reglas del juego. Esperanza tenía 41 años cuando su estómago decidió convertirse en su peor enemigo. Cada comida terminaba igual: hinchazón que la hacía parecer embarazada, cansancio que la tumbaba en el sofá y esa sensación de cargar una piedra en el vientre. Durante meses pensó que era normal. Así es envejecer, se decía. Pero su cuerpo tenía otros planes. Lo que parecía solo agua con hojas verdes terminó siendo la llave que su cuerpo había estado esperando. Esas hojas que su abuela usaba en secreto ahora aparecen en estudios de las mejores universidades del mundo, y lo que encontraron va más allá de lo que Esperanza imaginó. Quédate, porque lo que te voy a contar puede cambiar lo que tomas después de comer. Esta historia podría ser exactamente lo que tu cuerpo ha estado esperando. Esperanza Silva vive en Puebla, México. Es maestra de primaria y madre de 2 hijos adolescentes. Su vida, vista desde afuera, parecía perfectamente equilibrada. Pero por dentro, algo había comenzado a desmoronarse lentamente. Todo comenzó hace 1 año y medio. Después del almuerzo, sin importar qué comiera, su estómago se hinchaba como un globo. No era dolor intenso, sino una sensación constante de pesadez que la acompañaba el resto del día. Al principio lo atribuyó al estrés del trabajo. Son los exámenes finales, pensaba. Pero cuando las vacaciones llegaron y el problema persistió, supo que algo más estaba pasando. Pero lo que más la preocupaba era esa neblina mental que llegaba después de comer, como si alguien hubiera desconectado su cerebro de la corriente. Sus alumnos notaron que ya no tenía el mismo brillo en los ojos. Probó de todo. Cambió su dieta, eliminó harinas, redujo las porciones, tomó probióticos caros, enzimas digestivas, tés comerciales. Algunos remedios la ayudaban temporalmente, pero el alivio nunca duraba. Una noche, mientras organizaba el closet de su madre fallecida, encontró algo que cambiaría todo. Entre cartas viejas y recetas manuscritas apareció una nota con letra temblorosa. Para cuando la comida te traicione y el azúcar se te dispare, hojas de guayaba hervidas, 3 veces al día. Con amor, tu mamá. Su madre había muerto 2 años atrás, pero de alguna manera, esa noche la estaba cuidando otra vez. Esperanza recordó vagamente esas tardes de su infancia cuando su abuela preparaba agüitas para todo tipo de malestares. Esa madrugada, sosteniendo la carta entre sus manos, Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La abuela Esperanza, de quien heredó su nombre, había sido partera y curandera en un pequeño pueblo de Oaxaca. No tenía estudios formales, pero poseía algo que la medicina moderna a veces olvida: la paciencia para observar cómo la naturaleza sana. En esa época, cada planta tenía su misión. La guayaba no solo daba frutos dulces para los niños, sus hojas eran el botiquín secreto para los adultos. La abuela sabía que las hojas tiernas, hervidas cuando el sol se ocultaba, domesticaban el estómago rebelde y devolvían la energía robada. Lo que la abuela Esperanza no sabía es que estaba usando una de las plantas más estudiadas por la ciencia moderna. Las hojas de guayaba contienen compuestos que los laboratorios de hoy analizan con fascinación: quercetina, taninos, flavonoides. Pero en esos tiempos no importaban los nombres complicados, solo importaba que funcionara. Y funcionaba no solo para Esperanza, sino para toda la familia, los vecinos, cualquiera que llegara con el estómago pesado o el azúcar alterada. Las mujeres de esa generación eran científicas sin laboratorio. Observaban, experimentaban, transmitían conocimiento. Si algo funcionaba durante décadas, se quedaba. Si no, se descartaba. Era ciencia práctica, sin complicaciones. Pero llegó la modernidad, y con ella, la desconfianza hacia lo simple. Los remedios de las abuelas se volvieron supersticiones. Los medicamentos sintéticos se convirtieron en la única opción seria. Las plantas quedaron relegadas a decoración. Esa noche, Esperanza se preguntó: ¿y si nos habíamos equivocado? ¿Y si en nuestra prisa por avanzar, habíamos dejado atrás respuestas que funcionaban? Al día siguiente, fue al mercado local y preguntó por hojas de guayaba. La señora que las vendía le sonrió con complicidad. Para el estómago, ¿verdad? Mi madre siempre decía que la guayaba cura por partida doble. El fruto por fuera, las hojas por dentro. Pero antes de llegar a esa epifanía,
Esperanza había cometido todos los errores que empeoran la digestión lenta y los picos de azúcar. Error número 1. Comer como si fuera una carrera contra el tiempo. Entre clases, Esperanza devoraba su almuerzo en 10 minutos, masticando apenas, obligando a su estómago a trabajar con lo que le daban. Error número 2. Combinar mal los alimentos. Carbohidratos pesados con proteínas densas, postres inmediatamente después de comidas completas. Su estómago trabajaba el doble para procesar todo ese desorden nutricional. Error número 3. Beber líquidos fríos durante las comidas. Ese vaso de agua helada que creía que la ayudaba en realidad, ralentizaba su digestión y apagaba el fuego digestivo que su cuerpo necesitaba. El punto de quiebre llegó un domingo en marzo. Era el cumpleaños de su hermana, y la mesa parecía un altar de la abundancia. Mole, tamales, pozole y por supuesto pastel. Esperanza comió de todo, porque los días especiales no cuentan. 1 hora después de comer, el malestar era insoportable. Su estómago parecía una piedra, tenía náuseas y una fatiga tan intensa que tuvo que acostarse en el sofá de su hermana. La familia siguió celebrando, pero ella se sentía como si hubiera corrido un maratón. Esa tarde, desesperada, tomó 3 pastillas diferentes. Una para la digestión, otra para la acidez, una más para la hinchazón. Nada funcionó. Fue esa noche, viendo a su familia disfrutar mientras ella sufría en silencio, cuando recordó la carta de su abuela. Si todo lo moderno falla, pensó, tal vez es momento de volver al pasado. A las 11 de la noche, mientras su familia dormía, Esperanza puso agua a hervir y agregó un puñado de hojas de guayaba que había comprado esa mañana. El aroma que llenó su cocina la transportó inmediatamente a su infancia. La primera taza la tomó con escepticismo total. Esto no va a funcionar, pensó, pero al menos no me hará daño. El sabor era suave, ligeramente astringente, reconfortante. 20 minutos después, algo extraordinario pasó. Esa piedra en su estómago comenzó a disolverse. No desapareció de golpe, pero por primera vez en horas pudo respirar hondo sin que le doliera. Esa noche, con la taza vacía entre sus manos y su estómago finalmente en tregua, Esperanza escuchó a su cuerpo por primera vez en meses, y su cuerpo le susurró: gracias por recordar cómo cuidarme. Al día siguiente despertó diferente, no completamente curada, pero diferente. Su estómago se sentía más liviano, su energía más estable. Era sutil, pero real. Los siguientes días, Esperanza experimentó con el té de hojas de guayaba. Una taza después del desayuno, otra después del almuerzo. Gradualmente, su digestión se volvió más eficiente, su energía más constante. Pero lo más sorprendente no era solo sentirse mejor. Era la sensación de haber recuperado el control sobre su propio cuerpo, de haber encontrado una solución que no dependía de pastillas o consultas costosas. Después de un mes perfeccionando la técnica, Esperanza había desarrollado su método. No era complicado, pero sí tenía sus secretos importantes. Primero, la calidad de las hojas. Las frescas funcionaban mejor, pero las secas eran más prácticas para el uso diario. Lo importante era que fueran de árboles sanos, sin pesticidas, preferiblemente recolectadas en la mañana cuando tenían más concentración de principios activos. Para una taza grande, usaba entre 5 y 7 hojas medianas. Las lavaba cuidadosamente, las agregaba al agua hirviendo y las dejaba hervir durante 5 minutos exactos. Muy poco tiempo, y no extraía todos los compuestos. Demasiado tiempo, y el sabor se volvía amargo. El momento ideal para tomarlo era 30 minutos después de comer. No durante la comida, porque podía interferir con la digestión, sino después, cuando su estómago comenzaba el trabajo más intenso. Los primeros efectos los notaba en los primeros 15 minutos. Su abdomen se relajaba como cuando te quitas un cinturón apretado después de todo el día. Su respiración se volvía más profunda, como si finalmente hubiera espacio para el aire. Después de la primera semana los cambios eran innegables. Su estómago se deshinchaba más rápido después de las comidas. La fatiga post-comida se reducía notablemente. Podía volver a sus actividades sin esa sensación de letargo. Pero algo más estaba pasando, algo que no había esperado. Sus niveles de energía durante todo el día se habían estabilizado.
Ya no tenía esos picos y caídas bruscas que la hacían buscar dulces o café constantemente. Al segundo mes, Esperanza se dio cuenta de que había algo más. Después de comidas que antes le disparaban el azúcar, como pasta o arroz, ya no sentía esa necesidad urgente de dormir que la atacaba antes. Su cuerpo le estaba enviando señales diferentes. En lugar de los mensajes de alarma constantes, ahora recibía información más clara. Cuándo tenía hambre real, cuándo estaba satisfecha, cuándo necesitaba descanso genuino. La preparación del té se había vuelto un ritual sagrado. No solo hervir hojas, sino un momento de pausa, de conexión consigo misma, de agradecimiento hacia su abuela y hacia su propio cuerpo por responder tan bien. Cada taza era una conversación silenciosa con generaciones de mujeres que habían usado la misma planta para los mismos problemas. Era medicina, pero también era memoria, tradición, amor transmitido en forma líquida. Lo curioso fue que su padre, que también tenía problemas con niveles altos de azúcar, comenzó a tomar la infusión sin que ella lo supiera, y al mes fue él quien la llevó al laboratorio para medir sus niveles. Don Roberto tenía 68 años y había estado lidiando con prediabetes durante 3 años. Su médico le había advertido que estaba en el límite, que necesitaba cuidarse más, pero los medicamentos le causaban efectos secundarios molestos. Durante sus visitas semanales a casa de Esperanza, notó que su hija se veía diferente, más energética, menos hinchada, con mejor humor después de las comidas, y siempre había una tetera con algo que olía bien en la cocina. Un día, cuando Esperanza salió a hacer mandados, don Roberto se sirvió una taza del té de hojas de guayaba. Solo para probar, se dijo. El sabor le recordó algo de su propia infancia en el rancho. Sin decirle nada a Esperanza, comenzó a preparar su propio té en casa. Una taza después del desayuno, otra después de la cena. Sus comidas se volvieron menos pesadas, su digestión más cómoda. Después de un mes tomando el té secretamente, don Roberto fue a hacerse sus exámenes de rutina. Los resultados lo sorprendieron. Su glucosa en ayunas había bajado de 128 a 96. Su hemoglobina glucosilada había mejorado significativamente. Fue entonces cuando le confesó a Esperanza lo que había estado haciendo. «Mi hija», le dijo, «creo que tu abuela nos está cuidando a los dos desde donde esté». Esa tarde, padre e hija se sentaron juntos a tomar su té de hojas de guayaba, compartiendo no solo la bebida, sino la comprensión de que habían redescubierto algo valioso que su familia había perdido por décadas. Mientras Esperanza y don Roberto disfrutaban de su nuevo ritual familiar, en laboratorios de todo el mundo, los científicos estaban confirmando lo que ellos habían experimentado en carne propia. En 2020, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio que analizó los efectos de las hojas de guayaba en personas con resistencia a la insulina. Los resultados fueron contundentes. Mejoras significativas en la sensibilidad a la insulina después de 8 semanas de consumo regular. Investigadores de Brasil descubrieron que los compuestos de las hojas de guayaba, especialmente los taninos y flavonoides, actúan como inhibidores naturales de la enzima alfa-glucosidasa. En palabras simples, ayudan a que el azúcar de los alimentos se absorba más lentamente. El doctor Fernando Martínez, endocrinólogo de la Universidad de Guadalajara, explica que este mecanismo es similar al de algunos medicamentos para la diabetes, pero sin los efectos secundarios. La naturaleza desarrolló estos compuestos durante millones de años de evolución, comenta. Estudios realizados en Japón demostraron que las hojas de guayaba no solo mejoran el control glucémico, sino que también tienen efectos antioxidantes potentes que protegen al páncreas y al hígado del daño causado por los picos de azúcar constantes. Pero quizás lo más fascinante es que la investigación moderna ha confirmado que la forma tradicional de preparar las hojas hervidas en agua es la más efectiva para extraer los compuestos activos. Las abuelas habían encontrado el método perfecto sin necesidad de laboratorios. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2021 siguió a 200 personas con prediabetes que consumieron té de hojas de guayaba durante 6 meses. El 73% mostró mejoras en sus marcadores metabólicos. La doctora Carmen Rodríguez, especialista en medicina integrativa, señala que las hojas de guayaba representan un ejemplo perfecto de cómo la medicina tradicional y la moderna pueden complementarse. No se trata de reemplazar tratamientos médicos, sino de aprovechar lo mejor de ambos mundos, explica.
Los mecanismos identificados por la ciencia incluyen la mejora en la función de las células beta del páncreas, la reducción de la inflamación intestinal y la modulación de las enzimas digestivas que procesan los carbohidratos. Lo que Esperanza y don Roberto habían experimentado no era efecto placebo ni coincidencia. Era el resultado de compuestos bioactivos trabajando en armonía con los sistemas naturales de su cuerpo, exactamente como la evolución lo había diseñado. 8 meses después de encontrar la carta de su abuela, Esperanza plantó su propio árbol de guayaba en el patio trasero de su casa. Quería asegurarse de que nunca volvería a quedarse sin sus hojas medicinales. Mientras cavaba la tierra, Esperanza pensó en todas las generaciones de mujeres que habían cuidado de sus familias con esta misma planta. Sus alumnos notaron el cambio. «Maestra, usted se ve muy bien», le decían. Y era verdad. Su piel tenía más luminosidad, su postura era más erguida, su sonrisa más genuina. Don Roberto también había incorporado el té. Su médico, sorprendido por la mejora, le preguntó qué había cambiado. «Doctor», le respondió don Roberto, «mi hija me enseñó a escuchar a mi abuela otra vez». Se había formado un pequeño círculo de mujeres que se reunían cada sábado a intercambiar experiencias. Esperanza había comenzado a enseñar sobre las hojas de guayaba, no como evangelista, sino compartiendo un tesoro familiar. 6 meses después, su árbol había crecido lo suficiente para dar sus primeras hojas medicinales. Cada taza de té era ahora un acto de amor propio, medicina, memoria y tradición. Esa tarde, Esperanza sintió la presencia de todas las mujeres de su familia, transmitiendo el mismo conocimiento. Quizá no necesitas algo nuevo para sanar. Solo volver a hervir lo que tu cuerpo ya conoció, lo que tus ancestros sabían. Porque a veces, la respuesta está hirviendo tranquilamente en una olla, esperando a que la recuerdes. La próxima vez que pases frente a un árbol de guayaba, recuerda que la medicina más poderosa viene en hojas verdes y sabiduría ancestral. Nos vemos en el siguiente video.